Ávila. Ayala. Bueno. Nancy Ayala de la Universidad del Quindío, bienvenida a ondamoderna.com, que hoy está haciendo presencia en este proceso de marcha por la paz. ¿Por qué se vincula, Nancy? Y qué bueno saber que la universidad está interesada en hacer parte de la promoción de la paz, justo hoy cuando se ha reconocido con el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Bienvenida, bueno, y gracias. Gracias, Adriana, y gracias, Mercedes. No, pues es que yo creo que esto, o sea, uno diría contra la guerra, no más balas, no más muertos, pero eso de fondo, ¿qué significa? O sea, si a mí me permiten sintetizar, yo decía, no es que esté contra la guerra, estoy por la vida. No es que esté contra la muerte, no, estoy por la vida. Ese es el espíritu que me anima hoy. Y la paz, la firma de los acuerdos de paz, significa eso, como una esperanza para que la vida fluya. Por eso me encuentro aquí en este momento. Nancy, este es un país que es visceral, de emociones, pero definitivamente lo que se descubrió ayer, el fraude de engaños y de mentiras, del no, de la campaña del no, pues eso deja ver la guerra sucia que hay detrás de los intereses políticos de una ultraderecha manipuladora, manejadora, y eso sería dañino para la paz, dañino para este proceso que estamos viviendo en Colombia, ¿no creen? Sí, por supuesto, pero recordemos que justamente hay que meterle un poquito de historia a esto. Recordemos cuál es el origen, por ejemplo, de la guerrilla colombiana. Es un problema de tierras, un problema de tierras que no se resuelve todavía en el país. Hay que pensar en eso. Y yo estaría de acuerdo en un momento dado con alguna apreciación de que si sobre la guerrilla en este momento también hay que decir la verdad, ¿cierto? Pues la guerrilla en este momento no tiene mucho peso, mucha legitimidad social, pero yo insisto en que hay que meter la historia en esto porque finalmente la historia de ellos empieza así y yo valoro, ¿cierto? Valoro hasta el fondo el momento en que un grupo de personas luchando por la justicia, luchando por la tierra, se alzaron en armas contra un establecimiento godo, recalcitrante, que mantiene el país en el gamonalismo y en el oscurantismo. Eso es lo que yo valoro, ¿cierto? Claro, son personas que están vivas, es un proyecto de sociedad que está activo, ¿cierto? Pues lo pudimos ver realmente en el pasado domingo en el plebiscito. Están tan vivos que lograron en términos numéricos ganar, digámoslo así, en términos de lo que es la legalidad, de lo que significaría en la legalidad de un proceso como estos. Están vivos. Lo que vemos aquí realmente es un intento de contrarreforma. Había un movimiento que se había ido amplificando por todo el país que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas de la guerra, sobre todo eso, con la restitución de tierras, sobre todo eso, con lo que llamaríamos justicia social, pero los terratenientes, los propietarios de la tierra, los gamonales, el espíritu conservador, el espíritu retardatario, el espíritu que no reconoce que la vida está llena de diversidad y que por lo tanto hay que darle posibilidades a todas las expresiones de la vida. Ese grupo que considera que solamente su verdad es la que debe imponerse, es el grupo que empezó a operar y con las manipulaciones que ya conocemos, que fueron reconocidas justamente por uno de sus grandes dirigentes, nada más y nada menos que por el hombre que dirigió la campaña contra el no. Él mismo confesó, quién sabe a partir de qué razones internas, que habían hecho toda una serie de manipulaciones, un fraude inaceptable en cualquier circunstancia. Él mismo lo reconoció, lo hicieron. Y estamos hablando entonces, de nuevo yo retomo el hilo de lo que quiero decir, estamos hablando de ese grupo retardatario que vivito, ¿cierto? Y con poder está haciendo lo que llamaríamos una especie de contrarreforma social. ¿Qué vamos a tener que hacer para que ante ese fraude, ante una realidad tan evidente del movimiento del señor Álvaro Uribe Vélez, el país se despierte? ¿Cómo hacemos para despertarlo? Pues yo diría que
hay que actuar con paciencia, con inteligencia. Creo que a la comunidad internacional le corresponde un papel importantísimo en este momento. La comunidad internacional tiene una deuda con este país también, ¿cierto? No podemos también dejar de lado el hecho de que fuerzas de carácter internacional, intervencionistas, han actuado sobre este país históricamente y son quienes han alimentado justamente esas fuerzas retardatarias que operan dentro del país. Eso es una articulación global y local. Entonces está muy bien que la comunidad internacional intervenga para evitar posibles daños mayores. Yo creo que en este momento casos como el de Siria a nivel internacional le están diciendo a la comunidad internacional que por ahí no es, y a la comunidad internacional no le conviene otra Siria por acá, ¿cierto? Algunas fuerzas democráticas se mueven en el mundo y esas fuerzas son las que están operando en este momento a nivel internacional para decir no, la guerra no es el camino o ese tipo de guerra. Hay que generar espacios de discusión, espacios de justicia, espacios de reconocimiento de que hay gente muy pobre, muy necesitada, que no han tenido nada en la vida y que ahora buscan de alguna manera tener voz. Pero digamos que se resuelven en esa circunstancia a nivel internacional de Siria. Siria para mí es un ejemplo muy valioso en este caso. A la comunidad internacional no le conviene otra Siria y Colombia no puede volverse otra Siria. Y finalmente, no más medios manipuladores en Colombia, más medios de comunicación manipuladores. Claro, pero también tenemos que reconocer que los medios de comunicación son de propiedad de esas fuerzas conservadoras. ¿Cómo logramos eso? Pues con un ejercicio de paciencia, con un ejercicio pedagógico, con un ejercicio del día a día, ¿sí? Con un ejercicio de tratar de llegar justamente con voces divergentes, con voces distintas, a donde ellos tienen aparentemente una hegemonía. Eso es lo que pienso que hay que hacer. Pero los medios de comunicación, ahí pues eso nos daría una conversación muy larga, pero los medios de comunicación efectivamente son generadores son generadores de opinión, de símbolos, de imaginarios, y pues de alguna manera tenemos que reconocer o no por otra razón los grupos económicos poderosos a nivel de todo el mundo se han apropiado de todos los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo entiende la gente eso? Ahí está, ¿cierto? Tenemos que seguir trabajando en ese frente. Yo creo que a los medios de comunicación les corresponde el papel de comunicar de otra manera. Eso no es neutro, ¿cierto? Si están en manos de los grupos poderosos, pues sus mensajes son del tipo que los favorecen. Otras voces tienen que alzarse entonces. Bueno, muchísimas gracias por este análisis tan explícito de la realidad que estamos viviendo en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.